¿Cómo está cambiando el negocio bancario panameño? ¿Y cuáles son las grandes amenazas que tiene en un momento en el cual, pues, septiembre es el mes donde se había advertido, se levantan las restricciones hechas durante la pandemia para, pues, lo que van a ser la toma de garantías por parte de los bancos? ¿Qué tan cierto es esto? Carlos, bienvenido como siempre aquí a Next Noticias. Buenos días. Muy buenos días, Fernando. Gracias por la invitación siempre. Así es. Bueno, ¿cómo está cambiando? Porque esto del swing swapping, pues es otra de las grandes amenazas que hay contra la seguridad de un sistema bancario cada vez más sofisticado y cada vez que utiliza más, pues se hacen las transacciones a través de teléfonos celulares. Y uno lo ve pues con la cantidad de sucursales que se han ido cerrando. Así es, Fernando. El mundo de la criminalidad se ha trasladado, así como toda la actividad económica se está trasladando paulatinamente al mundo digital, el mundo cibernético. Asimismo, la criminalidad se traslada hacia allá con cada vez más tecnológicamente avanzadas técnicas y prácticas para cometer delitos. Allí siempre uno de los mensajes que nos gusta transmitir a la ciudadanía es que el mejor dispositivo de seguridad está en el propio usuario, en los propios cuentavientes de cada cuenta bancaria. ¿En qué sentido? Pues estar alertas a lo que pasa con su cuenta, mirar los movimientos permanentemente, no dar información a terceros, cuidar que la información de las cuentas y las claves y los códigos y los accesos, dejar el celular, por ejemplo, no dejar el celular desatendido, pues muchos tenemos hoy en día nuestra transaccionalidad bancaria y financiera en los celulares. Entonces, hay que ser mucho más suspicaz, mucho más cuidadoso, mucho más alerta, y falta otra palabra quizás decir, ser más mal pensados, ser peores pensados, y estar permanentemente, digo, no paranoico, pero cuidadoso, estar atentos y saber que, por ejemplo, si uno deja el celular por ahí, no solamente te pueden robar el celular y usarlo, sino que muchas veces te pueden poner un dispositivo cercano que incluso se roba información, ¿no? A través de conexiones inalámbricas, y hay que ser simplemente muy cuidadoso y estar pendiente, pues esa criminalidad hoy en día se ha trasladado. Antes te asaltaban en la calle y te robaban el dinero en efectivo. A medida que el dinero se vuelve cada vez más digital, pues esa forma de atraco va migrando hacia ese punto digital también, aunque consideramos que es muchísimo más seguro. La comparación entre la seguridad que hay en el mundo cibernético con el mundo en efectivo, pues es otro nivel, es mucho más seguro, pero aún así hay que estar atentos. Bueno, porque no solamente están robando identidades, sino que están robando bancos a la vieja usanza. Eso ocurrido el sábado en Banesco, lo ocurrido en el Banco Nacional, lo ocurrido con este dinero de DHL. Es decir, ¿qué les ha dicho el gobierno y qué seguridad hay de que esto no sea obra de la misma banda? Se especula, ¿qué es lo que se está especulando de estos robos tan impresionantes? No quiero entrar en especulaciones, pues se trata de investigaciones que están andando, pero sí te puedo decir, no es la primera vez que se da rachas, si se quiere, de este tipo de asaltos. Esto ha sido repetitivo en la medida en que hay épocas en nuestra historia donde ha habido una estrechez económica o donde se acerca la época navideña, por ejemplo. Siempre digo, a veces se va repitiendo este fenómeno, que se dan 2, 3, 4, 5, 6 asaltos hasta que dan con la investigación y las bandas y quiénes son los que se están dedicando a hacerlo. Demora algo, pero aquí en Panamá hay bastante capacidad de investigación a nivel de los estamentos de seguridad del Estado y la cooperación permanente que tienen con los departamentos de seguridad de la banca. Recordemos que se trata de instituciones muy modernas, muy preparadas, y sí, es casi imposible evitar el 100% de los asaltos, pero es muy probable que a través de la vigilancia permanente que tienen se hayan evitado muchos asaltos que estuvieron en etapas de planeamiento y que fueron desarticulados antes de llegar a su fin, a su culminación. José. Buenos días, don Carlos. Muy buenos días. Un placer compartir con usted. Voy a decir,
puede ayudarnos a que todos entendamos algo que para mí es una preocupación primordial en este momento, particularmente por las características globales que se están dando en este momento en las economías. Parto por decirte dos cosas. Primero, me parece justa la pretensión de Panamá de querer aspirar a ser miembro del Consejo Permanente como miembro no principal del Consejo de Seguridad, un papel que nos lo hemos ganado por nuestro papel por nuestro rol en el comercio mundial y como parte geopolítica importante. Dos, la banca en Panamá ahora ha sido a lo largo de nuestra historia un agente impulsador del desarrollo nacional y es fundamental para enfrentar los problemas de la economía en el mundo y lo que tenemos aquí en Panamá. Para nosotros eso es fundamental. Y el desarrollo de toda esta actividad ilegal de migrantes también trae nuevas formas de crímenes, cosas que nosotros no estábamos acostumbrados, los asaltos. Usted tiene que mirar la posibilidad de una relación, no lo estoy diciendo que me hable, sino cosas que están ocurriendo, y la cuarta cosa que está ocurriendo es que estamos en una era cibernética en donde el ataque, la falsificación son parte permanente a la que tiene que enfrentarse particularmente la banca. Ahora, ese es el escenario. Ahora mi pregunta es, después de la crisis del 2008, en donde se puso clara la debilidad del mundo financiero global, nuestro país demostró una gran fortaleza. Y lo que quería es que nos hablara del concepto estratégico que tiene nuestra banca para enfrentar estos retos del futuro que se van a repetir frente a una continua ataques con noticias más falsas que verdaderas dirigidas contra nuestro centro financiero y nuestros bancos. Y esto es fundamental porque me parece que no están entendiendo el rol de la banca. Yo no sé si usted está consciente de estas cosas que están pasando. Como no, don José, es una pregunta amplia con toda clase de aristas que pudieran ser bien objeto de una reunión mucho más larga y mucho más profunda, porque realmente tiene muchos componentes, ¿no? Desde la parte geopolítica hasta la parte de los grandes flujos migratorios que han mencionado, que no dejan de ser ajenos a esa realidad geopolítica, geoeconómica, ¿no? Pero bien, mira, la banca panameña, como lo has planteado muy bien, ha sido capaz de sobrevivir y no solamente sobrevivir, sino incluso mejorarse en ciclos que afectaron la economía global o gran parte de ella en épocas muy difíciles. La crisis del 2008 es un ejemplo, la crisis del euro posteriormente en el año 2012 es otro ejemplo, la pandemia. La pandemia afectó a los bancos severamente en el mundo y Panamá no fue la excepción. Panamá, recordemos que tuvo las medidas de cierre económico y las medidas de alivio a los clientes bancarios más profundas, más prolongadas y más estrictas de todo el mundo, de todo el mundo. Y esa es una comparación que a veces se nos olvida hacer. Y sin embargo, la banca en esas tres crisis que he mencionado ha salido airosa. Siempre nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que hace que la banca panameña tenga esa resiliencia? Tenga esa resiliencia históricamente comprobada e internacionalmente evaluada. Porque no somos los únicos dentro de Panamá que consideramos eso y que lo consideramos como grandes logros. Los organismos internacionales, el Fondo Monetario, que recientemente lo hizo, el Foro Económico Mundial, siempre estima a la banca panameña como una de las bancas de las mejores 20 en temas de solidez de sus bancos. Y nosotros siempre hemos considerado acá en la Asociación Bancaria que ¿a qué se debe esto? Pues mira, actualmente una realización, dos cosas, yo creo que hay dos grandes pilares. Por un lado,
la realización muy profunda que tiene el profesional bancario de Panamá, los gerentes de bancos, los dueños de los bancos, los empleados bancarios, 24.000. Hay una gran conciencia de que Panamá opera en un sistema monetario único en el mundo. Y varias de esas características que lo convierten en un sistema único pasan por la ausencia de un banco central. Claro. El no tener un banco emisor de papel moneda, ¿no? El no tener un banco de último, que funcione como un banco de último recurso, es decir, un banco de salvataje. Son herramientas clásicas que existen en la inmensa mayoría de los países y los sistemas bancarios, que en Panamá nunca han existido, por lo menos desde que somos época de país republicano, ¿no? de ser independiente. Y eso ha obligado a los bancos a ejercer el negocio bancario con absoluta prudencia. Es decir, al saber que no tienes esos mecanismos clásicos que existen en otros países, ha obligado a que los bancos aquí operen con un nivel de cautela, un nivel de conservadurismo, un nivel de prudencia, que quizás es no tan practicado en otros países, porque en esos países hay muchos profesionales de la banca que de repente asumen que puede asumir más riesgo, que puede tener más riesgo, que puede operar el banco de manera más riesgosa. Entonces, si lo ves a lo largo de la historia, don José, usted que tiene varios años más que yo y ha sido observador del mundo económico por décadas, no me dejará mentir, en Panamá la incidencia de insolvencias bancarias ha sido mínima. Ha habido fusiones, ha habido adquisiciones, ha habido bancos que deciden salir de la plaza, otros que deciden entrar, pero han sido muy poco frecuentes los casos de bancos que han ido a la insolvencia producto de una gestión administrativa demasiado riesgosa. Ha habido otro tipo de situaciones, sobre todo vinculadas al ejercicio de la ley, ¿no? Al ejercicio ya sea de la ley o las presiones internacionales por razones que no vale la pena entrar ahora mismo. Pero ya por temas de insolvencia casi que son muy pocos. Entonces eso yo creo que es uno de los pilares que hacen que el sistema nuestro haya sido y continúe siendo un sistema pero muy resiliente. Está ahí en el profesionalismo y el conservadurismo, la cautela, el nivel de prudencia con que operan los bancos. Asumen riesgos que están muy dentro de su capacidad y así lo dicen los indicadores básicos. O sea, en el mundo bancario existen dos indicadores que son como decir el agua y la temperatura del carro, ¿no? Y la gasolina, ¿no? Si está el tanque lleno por abajo, ¿no? Uno es la liquidez, que es básicamente la cantidad de los activos de un banco que están en efectivo o cuasi efectivo, es decir, con mucha facilidad de ser utilizados. Y la liquidez en Panamá, el requerimiento, por ejemplo, es 15%. Los activos deben estar en líquido. En Panamá ese nivel está usualmente por cerca del doble de esos. Sí, por encima del 30. Exacto, sí, bastante por encima del 30, ¿no? Entonces, eso de por sí es el doble. O sea, los requerimientos básicos aquí en Panamá ya de por sí son el doble lo que Pero, por ejemplo, Carlos, porque hay algo mucho más profundo en esto, y es que ahora mismo se está discutiendo en la Asamblea temas que tienen que ver con banca y temas que tienen que ver con la toma de garantías. Pues la otra semana se cumple el aniversario número 12 de esta quiebra de Lehman Brothers, que se gesta exactamente desde cuando los políticos empiezan a meter la mano en la banca y aparecen estos ninjas, esta gente que no tenía ni trabajo, ni liquidez, ni activo, ni nada, y por ley dejan que los bancos les presten dinero a esas personas. Es decir, ¿qué amenazas hay desde el punto de vista político a nuestra banca? Ahora que buena pregunta. Muy buena pregunta, Fernando. Y tanto tú siempre tienes una perspectiva histórica que hace falta verla más. La crisis esa del 2008 de los famosos ninjas, no income, no jobs, ¿no? Básicamente se gesta efectivamente una ley del gobierno de los Estados Unidos en esa época que promueve a través de varios mecanismos muy poderosos
que los bancos le presten dinero a personas que tradicionalmente no hubieran calificado como sujetos de crédito para adquirir una casa, para adquirir un préstamo hipotecario largo plazo. Eso no pasa bien. Como parte de una política de bienestar encaminada en esa época, que se consideraba pues, que mientras más gente fuera dueño de su casa, mejor. Pero se meten con esta filosofía muy bien pensada, yo creo, pero se meten ya en dictar pautas a un negocio que tiene su propia norma técnica. Y eso es peligroso. ¿Por qué? Porque desembocó en un sistema en que los bancos dejaron de ser prudentes, y producto de ese estímulo que proviene de aquella ley, comenzaron a prestar dinero a personas que no tenían forma de pagar. Pero eso a la larga, y perdón José y Carlos, eso a la larga no es lo mismo que uno tratar de regular cuándo el banco va a entrar a tomar o hacer uso de sus garantías de un préstamo. Por supuesto, sí. Yo creo que lo más importante de la lección, tanto de la pandemia como de las lecciones anteriores que has mencionado, es permitir a los bancos y en general a los actores económicos tomar sus decisiones en base a criterios empresariales y técnicos. Ya pasamos lo peor de la crisis, hubo moratorias que obligaron a los bancos a no poder cobrar, pero al final de cuentas, como lo dijimos en esa época, los bancos y cualquier otra entidad que esté en el mundo del crédito saben hasta qué punto llevar la presión con los clientes. Los clientes no quieren acabarle la vida los bancos no le quieren acabar la vida a los clientes. Los bancos necesitan ayudar a sus clientes a mantenerse de pie. Entonces, es importante que el mecanismo ese empresarial se maneje solo, dejarlos tranquilos. Los bancos no van a estar haciendo locuras. No. Lo último que quiere hacer un banco es irse en contra de sus clientes. Carlos, entonces, esa presión va a irse moderando en la medida en que la presión sea factible. Mi preocupación que señaló, que comparto con Fernando y comparto contigo, va más allá de lo legal. Voy a lo que es la parte comunicacional. Hace unas semanas comenzó una campaña contra la Marina Mercante panameña por una actividad que se realizó en Grecia, que se hace de 15 años y que es la promoción. Y si hay un negocio, y usted como banquero lo debe saber, altamente rentable para el Estado panameño, es la Marina Mercante. Pero eso a su vez genera negocios en Panamá, en reaseguros, aseguros, etcétera, y el sistema bancario panameño. Pero anterior a eso, había un ataque a los bancos, diciendo que habían recibido 2.000 millones de dólares y que en qué se lo habían gastado, sin entender lo que estaba ocurriendo. Eso me preocupa más, porque eleva en el conocimiento de la gente conceptos equivocados que impulsan a los políticos a creer que resolver eso resuelve el problema de la economía, y lo que hacemos es destruir la economía. El sistema bancario nuestro ha demostrado su capacidad por la disciplina con que actúa. Algunas veces hasta nosotros en lo personal nos puede disgustar lo que está ocurriendo, pero son las medidas de protección que tenemos que tener. ¿Usted no cree que el sistema bancario nosotros debe ser más atento a estas campañas negativas que tienen un efecto en nosotros? Fíjese lo que está pasando en América Latina. Un flujo de capitales se va a producir por lo que está ocurriendo en América Latina. Le hablo de Argentina, le hablo de lo que está ocurriendo en Chile, lo que está ocurriendo en Colombia, Perú, lo que está pasando en Perú. Nosotros somos receptores naturales de esa fuga que se está produciendo ya. Y los papeles de Panamá, a pesar de toda la campaña, por la capacidad de nuestras bancas, tuvo la capacidad de resistir. Muy poco fue el efecto de movimiento que se hubo, pero la mayoría de los panameños no conocemos esto. ¿Usted no cree que hay que ser más proactivo en desmentir las cosas que se están diciendo? Claro que sí. Por eso es que somos tan agradecidos siempre con los medios de comunicación que han permitido que el mensaje explicando, por ejemplo, el tema de los famosos 2.000 millones de dólares que jamás han sido ni regalados ni entregados a nadie. O sea, han sido préstamos, en algunos casos han sido utilizados por los bancos para prestar, pero son préstamos. Son préstamos que tienen que ser pagados y tienen que ser pagados con interés, y hay que calificar para obtenerlos. Pero bueno, sí, la respuesta es sí. Y por eso es que nos ves a los miembros de la asociación bancaria y a algunos otros voceros
de manera bastante frecuente en los medios para tratar de explicar, hacer esa docencia que muy agradecido siempre estamos por el espacio. En el tema de los Panama Papers que acabas de mencionar, imagínate que todavía es un ejercicio de branding, ¿no? Del Sí. país que fue y sigue siendo muy dañino. Y sin embargo, fíjate lo injusto de ese ejercicio que se lo comentaba Joan de la Superintendencia de Bancos ayer. Al día de hoy, en todo ese escándalo de Panama Papers, no se ha descubierto vinculación con ninguna cuenta bancaria en Panamá. O sea, todo ese escándalo que tiene que ver con el morbo de algunas corporaciones creadas en un bufete panameño, tanto en Panamá como en otras jurisdicciones, para clientes de afuera, que lo han convertido en un tema sumamente morboso por temas de sus países, de ocultamiento de activos. Ninguno de esos capitales escondidos, de esos famosos que estaban en la lista de los Panama Papers, más llamados Panama Papers, ninguno se ha descubierto en bancos panameños. Entonces, eso tiene dos ribetes. Lo primero, lo injusto, ¿no? Remarcar lo injusto que ha sido ese ejercicio de branding, que nos afectó y nos sigue afectando al país, no Sí. tanto, digo yo, al sistema bancario. Pero además, lo que nos ha hecho falta de explicar eso, hasta ahora no se ha encontrado vinculación con los bancos aquí en Panamá. En nada. Nada. O sea, y es impresionante, y sin embargo la gente sigue pensando que bueno, eso tiene que ver con los bancos. No, no tiene nada que ver con los bancos. Porque los activos nuestros, ¿cuántos son ahora mismo, Carlos? El activo del sistema bancario. Mira, andan por el orden de 115.000 millones de dólares en los activos de los bancos, de los cuales unos 89.000 son, vienen de depósitos, ¿no? Vienen de depósitos bancarios en el sistema bancario nacional, que son los bancos que operan dentro del país, ¿no? Con licencia general. Y si te vas a la parte internacional, incluyendo la parte internacional, ya estamos hablando de depósitos que ya andan por los 100.000 millones de dólares. ¿Es un sistema bancario grande? Pues es grande para Panamá, Claro. sobre todo en comparación con el tamaño de nuestra economía. Lo más importante que tiene, sin embargo, el centro bancario nuestro no es el tamaño, sino su dimensión internacional. Sí. Su dimensión internacional, al ser un centro que recibe depósitos importantes proporcionalmente, pueden entre el 30% aproximadamente entre depósitos y bonos y tal, provienen de personas ubicadas fuera de nuestro territorio nacional, que obviamente tienen un nivel de confianza muy alto para confiar sus depósitos acá, y es el único centro bancario de toda América Latina que contiene un componente de depósitos extranjeros de relevancia proporcional. Ahora, si lo comparas, el tamaño del centro bancario nacional, internacional o el sistema bancario nacional, lo comparas en tamaño con centros bancarios de Brasil, de Argentina, pues nuestro centro es mucho más chico. Lo que pasa es que es relevante en su dimensión internacional y en su capacidad de hacer negocios a nivel internacional. Y por supuesto la penetración que ha logrado, que dista de ser ideal, todavía hay mucha brecha por cortar, pero somos un beneficiario, el doctor Platón lo dijo ya, y somos plenamente conscientes. La presencia de ese centro bancario internacional en Panamá es uno de los factores que ha permitido el desarrollo de una clase media que de otro modo no existiría, pues junto con otros aspectos del canal, como nuestra plataforma de servicios internacionales, el canal, por supuesto. Ese acceso a crédito es parte de lo que ha hecho la diferencia en la calidad de vida y en la creación de una clase media importante que no es tan importante en otras latitudes, sobre todo América. Por último, Carlos, la espada de Damocles del Gafi sigue sobre nuestras cabezas. Es decir, ¿cómo está la posible salida de Panamá de estas listas? Mira, lo único que te puedo comentar yo es lo que escuchamos y percibimos de las fuentes oficiales, a quien le damos entero crédito, en el sentido de que hay mucha claridad sobre lo que hay que hacer, se está haciendo. Obviamente, lo que involucra ese esfuerzo para salir de las listas son medidas complejas. O sea, una cosa es pensarlas, otra cosa es ejecutarlas y otra cosa es hacerlas cumplir. Es complejo. Y cada vez que salen nuevas normas, crean o
oposición y crean malestar. Sin embargo, estamos claros de que es un trago amargo que tendrá consecuencias importantes para ciertos sectores económicos de servicios, pero consideramos que ya el consenso nacional parece estar claro. Es decir, hay quejas, pero ya yo creo que el país, la sociedad en general, sus estamentos políticos, sus estamentos económicos generales han entendido que la balanza de costos y beneficios para el país de estar en esa lista es preponderantemente negativa. Nos priva de oportunidades de crecer, nos priva de oportunidades de atraer inversiones y nos priva de jugar en el mundo internacional del cual Panamá ha sido partícipe y beneficiario neto por más de un siglo. Nos priva de jugar en esa liga con todas las cartas, con todo nuestro potencial. Eso se ha entendido, creemos que está bastante claro ya. Yo no creo que aquí en Panamá mucha gente siga pensando que lo de las listas es algo que podemos simplemente sacudirnos del paso. Tiene consecuencias, y tiene consecuencias importantes. Que hay un elemento político injusto, no hay la menor duda. No hay la menor duda, pero nosotros somos un país pequeño, tenemos muy poco peso para decidir las reglas de juego a nivel internacional. Por lo tanto, somos lo que se llama un seguidor de reglas, un cumplidor de reglas más que alguien que puede poner reglas. Las reglas del mundo las ponen las potencias. Panamá no es una potencia, Panamá es un país muy importante, tiene una voz importante, pero el mundo se ha ido moviendo en un sentido que es difícil para Panamá conciliar con prácticas de negocio y de actividades que hoy en día el mundo simplemente decidió dejar atrás. Entonces, creo que ya estamos claros, por lo menos hay una mayoría de consenso en el país, de que se sabe lo que hay que hacer, se sabe que hay que hacerlo rápido, se sabe que son tareas específicas y hay aparentemente un compromiso que viene desde la Presidencia de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas y los equipos técnicos del Estado. Bueno, Carlos Berguido Guisado, presidente ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, gracias como siempre por esta entrevista. Gracias a ti, Fernando. Don José, muchas gracias a usted también. Gracias a usted. Así es.